tardes, queridos amigos y queridos hermanos que me están escuchando en esta tarde. Estamos aquí desde la cocina, precisamente la cocina de la iglesia. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Siempre el momento de la cena, el momento, digamos, cuando compartimos los alimentos con alguna persona, es el momento en el cual, digamos, estamos más en intimidad, más en amistad, y por ese motivo estamos aquí desde la cocina de la iglesia para poder, traer un poco de estudio de la palabra del Señor, una palabra que le pueda edificar, que le pueda ayudar. Creemos que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que creemos que la Biblia es la palabra del Señor, es la palabra de Dios para nuestras vidas. Y por eso vamos a empezar compartiendo allí en la palabra del Señor, en el Salmo capítulo 37, el libro de los Salmos, versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: «Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará». Otra vez, «Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará». Cuando nosotros colocamos nuestra fe en Jesús, Él se convierte no solamente en nuestro Salvador, sino que se convierte también en nuestro Señor. Y esto es tremendamente importante en nuestra vida, porque el señorío de Cristo no es un señorío que se impone, que se pone por la fuerza en nuestra vida, sino que es un señorío que es totalmente voluntario de nuestra parte. Nosotros somos los que debemos aceptar ese señorío. Nosotros somos los que debemos de corazón aceptar a Jesús como nuestro Salvador, entregarle a Él todo lo que somos, entregarnos a Él completamente y recibirle como nuestro Señor, como nuestro amo, para poder disfrutar plenamente de la vida que Él quiere darnos. Él necesita ser nuestro Señor para poder tener acceso a todos los lugares de nuestra vida y así poder acceder a esos lugares y poder transformarlos, cambiarlos, hacer que las cosas que están mal sean transformadas, mejorar aquellas cosas que están bien. Entonces, el señorío de Cristo, entonces, es un trabajo que nos hace de Dios, o sea, que hace que nosotros seamos de Dios. La palabra de Dios nos enseña, allí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios allí: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Y quisiera aquí resaltar la palabra que dice que no sois vuestros. O sea, Pablo, al hablarle a los corintios, le explica claramente acerca de que nosotros hemos sido comprados por el Señor. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fuimos comprados por el Señor y allí Él entonces se hizo dueño de nuestra vida. No somos de nosotros, no nos pertenecemos, sino que somos del Señor. Somos templo del Espíritu Santo, somos habitación del Señor. El Espíritu del Señor viene a morar dentro de nuestra vida, viene a morar dentro de nuestro corazón. Y debemos, por lo tanto, cuidar lo que vamos a nosotros hacer, lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, cómo vamos a vivir, porque precisamente nuestra forma de vida debe reflejar en todo momento ese señorío de Cristo en nuestra vida, ese señorío del Señor en nosotros. Este señorío, sin embargo, es algo que Cristo ejerce en nosotros a través de su amor. Alguno pudiera decir, bueno, pero entonces ese señorío es algo que Dios hace en mi vida, que me obliga, pero el Señor no nos obliga. Dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 22, versículo 37.
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, el más grande mandamiento. Ese señorío que Cristo ejerce en nuestra vida, o que debería ejercer en nuestra vida, es un señorío que se ejerce por amor. Quiere decir que Él nos ama, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él nos ama de tal manera y espera que le amemos de tal manera que Él pueda ser Señor en nuestra vida. Ese amor debe ser un reflejo del amor que Él tiene para nosotros, o que Él ha tenido para nosotros cuando fue a la cruz del Calvario, y que tiene todavía para nosotros en nuestras vidas. El señorío de Cristo es algo que se acepta también con gozo. En el Salmo 37, allí, versículos 4 y 5, donde estábamos leyendo al principio, decía, allí el salmista hablaba de que debemos deleitarnos en el Señor. Debemos deleitarnos en el Señor. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. He escuchado a mucha gente que habla de que quiere recibir diversas peticiones del Señor en su vida, en su corazón, pero la primera parte del versículo muchas veces no la aceptan tanto, ¿verdad? Esa parte dice de deleitarnos en el Señor, de que el Señor sea nuestra delicia, que el Señor sea nuestro deleite, el Señor sea nuestra fuente de gozo, ¿verdad? El señorío de Cristo se acepta pues con gozo, y ese señorío lleva a que Cristo sea una prioridad en nuestras vidas. Allí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay allí entonces una prioridad que debemos establecer en nuestra vida. Hay una prioridad que nosotros debemos poner en nuestra vida, porque la Biblia dice buscar, o sea, se refiere a nosotros. La Biblia dice que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos vino a buscar. Él vino desde los cielos, dejó allí el trono de la gloria, el trono de la gracia, y vino desde los cielos para estar con nosotros. Fuimos una prioridad para Cristo. Y ahora también Él espera que su reino, que su soberanía, que su señorío sea una prioridad en nuestra vida. Una prioridad que se recibe con amor, que se recibe con gozo y que nos lleva a establecer que el hacer la voluntad del Señor sea algo principal en nuestra vida. Ese señorío nos va a llevar a una dependencia. Y hemos visto, o vemos muchas veces, todo tipo de dependencias. Vemos dependencias de, digamos, muchas veces productos químicos, de fármacos, dependencia de costumbres, dependencia de un montón de cosas que le hacen daño a la gente. Pero la dependencia de Cristo no nos hace daño, sino que al revés, nos hace que nosotros podamos ser personas fructíferas. San Juan expresaba allí en San Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Allí se establece la relación de dependencia que tenemos con el Señor. Esa relación de dependencia nos hace personas fructíferas, nos hace personas que, digamos, demos buenos frutos, que seamos felices, que cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Esta parte entonces compara, de la palabra de Dios, compara a Jesús con una vid y a nosotros con los pámpanos. Un pámpano separado de la vid se seca y ya no puede producir fruto. Pero mientras está allí con el Señor, mientras estamos allí con el Señor, estamos verdes, estamos vivos y podemos producir buenos frutos, como el fruto del Espíritu Santo, que habla Gálatas 5, 22 y 23. Amor, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre, paz, gozo. Y esos frutos, esa parte del fruto, es algo que debe estar presente sin lugar a duda en nuestra vida y que se forma como consecuencia del señorío de Cristo, como consecuencia de que el Señor sea
realmente nuestro amo y nuestro Señor en nuestra vida. O sea que el señorío de Cristo es algo que se acepta, es algo que se recibe, pero es algo también que tiene que instalarse como algo prioritario en nuestra vida y que nos demanda, por supuesto, obediencia. Allí en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, allí en Lucas 6:46, el Señor hace una pregunta allí, ¿no? Una pregunta retórica, una pregunta que nosotros debemos contestar muchas veces en nuestra vida. Fue una de las preguntas más fuertes que el Señor me hizo en mi vida y está escrito allí: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cierta vez estaba allí en mi casa y orando y leyendo la palabra, llegué a este pasaje. En aquellos momentos yo hacía mis primeros pasos en el camino del Señor y cuando leí este pasaje me llegó muy hondo, muy profundo a mi corazón y me hizo reflexionar y orar y decir: Señor, yo no quiero llamarte Señor si es que yo no puedo hacer lo que tú dices en mi vida. Por eso es que esa sana dependencia, ese ser del Señor, ese señorío de Cristo, tiene que estar presente en mi vida. No es simplemente decirle Señor, Señor, y está todo bien, y Dios es misericordioso, y Dios me bendice, No, hay que entregarse de corazón. Hay que hacer que Dios sea nuestro Señor, no simplemente el que nos provee, que nos sana. Ya sabemos que Dios hace esto y hemos orado muchas veces por las personas y hemos visto esto en sus vidas, pero también hemos visto que hay una cierta dificultad en que la gente reciba a Cristo como su Señor. Es un señorío amoroso sobre nuestra vida, un señorío que debe aceptarse con gozo, debe tomarse como prioritario y nos hace personas dependientes. Pero no dependientes de un fármaco, dependientes de una situación, dependientes de una persona que nos va, digamos, a dañar, sino dependientes del ser más amoroso, más tremendo que hay en todo el universo. Dependientes de aquel que nos creó, dependientes de aquel que vela cada día por nosotros, dependientes de aquel que dice que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Yo te invito a que el Señor, a que Jesús sea realmente el Señor de tu vida. Te invito a que tú te entregues de todo corazón a Cristo y ores al Señor allí donde estás en este momento. Ora al Señor y dile: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y más que simplemente una palabra, toma una decisión de que Cristo sea realmente el Señor de tu vida. Eso ha sido todo por hoy. Me despido, como siempre. Mi nombre es Julio Spur, pastor de la Iglesia Asambleas de Dios, cita en La Unión, el barrio de La Unión de Montevideo, de aquí de Uruguay. Y espero que Dios te bendiga mucho. Nos veremos pronto estaremos en contacto.